La naturaleza humana tiene una atracción innegable por lo misterioso y lo enigmático. En cualquier área de la vida siempre hay quienes sienten la necesidad de investigar, de ir más allá de lo evidente. Cuando se trata de fe y religión, una de las cuestiones más complejas es la profecía sobre el anticristo. Muchos grupos han hablado sobre este tema, pero aquí exploraremos una perspectiva diferente, enigmática y a veces incómoda, pero útil para quienes buscan la verdad fuera de la zona de confort. A lo largo de este recorrido, veremos qué enseñanzas sobre el anticristo propusieron antiguos teólogos, por qué algunas no se alinean con la Biblia, de dónde surgieron los protestantes y qué significa realmente protestar. También entenderemos el papel de la Confesión de Westminster, la influencia de los jesuitas y cómo ciertas interpretaciones han moldeado la visión actual de millones de creyentes. La discusión sobre el anticristo comenzó a agitar al mundo cristiano hace siglos. Uno de los primeros en escribir sobre el tema fue Cirilo de Jerusalén, quien afirmó que el anticristo sería un hechicero que aparecería antes de la segunda venida de Cristo y engañaría principalmente a los judíos. También sugirió que vendría de la tribu de Dan. Ideas similares fueron desarrolladas por Hipólito de Roma, quien afirmó que el anticristo sería un israelita de esa misma tribu. Sin embargo, estas afirmaciones tenían un problema evidente. En aquella época, las tribus de Israel ya no existían como unidades separadas. Muchas habían sido dispersadas y asimiladas siglos antes. Con el tiempo, estas teorías perdieron fuerza, pero durante la Edad Media surgió otro problema. Las escrituras estaban fuera del alcance del pueblo. Esto permitió que ideas erróneas se impusieran como si fueran verdades bíblicas. Prácticas como indulgencias, veneración de reliquias o confesión obligatoria al sacerdote se difundieron ampliamente. Aún así, siempre hubo creyentes que intentaron preservar la verdad bíblica. Muchos de ellos pagaron con su vida por resistirse a las enseñanzas distorsionadas. Siglos después, en 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis, marcando el inicio de la Reforma. Criticó prácticas como las indulgencias y defendió que la única autoridad debía ser la Escritura. En ese contexto surgió una idea poderosa. El anticristo no sería una figura futura, sino un sistema ya existente. Lutero y otros reformadores identificaron al papado como el anticristo. Esta visión no era superficial, estaba basada en un profundo estudio bíblico y podía costar la vida defenderla. Esta interpretación quedó reflejada en documentos como la Confesión de Westminster, donde se afirma que el Papa representa al anticristo. Sin embargo, con el tiempo, esta visión cambió. Hoy, la mayoría de los cristianos espera que el anticristo sea una persona que aparecerá en el futuro. ¿Qué ocurrió para que esta idea se impusiera? La respuesta está en la Contrarreforma. La Iglesia Católica, al ver el avance del protestantismo, cambió de estrategia. En lugar de usar solo la represión, comenzó a actuar en el plano intelectual. En ese contexto surgió la Orden de los Jesuitas, un grupo altamente preparado que desarrolló nuevas interpretaciones teológicas. Uno de sus teólogos, Francisco Rivera, propuso que el anticristo sería una figura futura que aparecería poco antes de la segunda venida de Cristo. Esta interpretación se basó en textos como la segunda carta a los tesalonicenses, donde se menciona al hombre de pecado.
Rivera interpretó estos pasajes de forma literal, concluyendo que se trataba de una persona concreta. Con el tiempo, esta idea se extendió y terminó dominando el pensamiento cristiano. Sin embargo, surge un problema. La interpretación literal no encaja con otros textos bíblicos. Por ejemplo, se dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Pero según el Antiguo Testamento, el templo es un lugar donde ningún ser humano puede ocupar ese lugar de autoridad divina. Esto sugiere que el pasaje no debe interpretarse literalmente, sino de forma simbólica. Entonces, ¿qué es realmente el templo de Dios? La propia Biblia ofrece una respuesta. El templo de Dios son los creyentes. Es decir, el lugar donde habita Dios no es un edificio, sino el corazón humano. Desde esta perspectiva, el hombre de pecado no sería necesariamente una persona física, sino una representación de la iniquidad que se instala en el interior de quienes se alejan de la verdad. Esto conecta con otra profecía del libro de Daniel, donde se describe un poder que distorsiona la verdad, mezcla lo sagrado con lo profano y altera la ley. A lo largo de la historia, estas distorsiones han aparecido cuando la fe se mezcla con intereses políticos, tradiciones humanas o prácticas ajenas a las enseñanzas originales. Con el tiempo, se introdujeron templos, rituales y jerarquías que sustituyeron el concepto original de relación directa con Dios. Esto llevó a la idea de intermediarios humanos y estructuras de poder que no estaban presentes en los primeros tiempos. Desde esta visión simbólica, el anticristo no sería solo un individuo, sino un sistema que desplaza a Dios del centro y ocupa su lugar en la mente y el corazón de las personas. Esto lo convierte en algo mucho más peligroso que una figura futura, porque actúa de forma silenciosa, infiltrándose en creencias, prácticas y pensamientos. Mientras muchos esperan un evento espectacular en el futuro, el verdadero riesgo puede estar en las ideas que se aceptan sin cuestionar. Esto no significa señalar a personas concretas, sino entender cómo ciertos sistemas pueden distorsionar la verdad. La Biblia también advierte sobre otro extremo: creer que la gracia permite vivir sin transformación. La fe sin obras está muerta, pero las obras sin fe tampoco salvan. El equilibrio está en una relación auténtica con Dios, basada en comprensión, discernimiento y coherencia. Al final, el mensaje central es claro. No se trata de obsesionarse con teorías o eventos futuros, sino de cuidar el propio corazón, estudiar con profundidad y cuestionar lo que se acepta como verdad. Porque el mayor engaño no siempre viene de fuera, sino de aquello que parece correcto, pero no lo es. Quizá el anticristo no sea solo alguien que aparecerá algún día, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de la verdad en la mente humana. Por eso, el verdadero desafío no es adivinar el futuro, sino desarrollar discernimiento en el presente. Sigue cuestionando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue buscando la verdad.